Juan, capítulo 6, versículo 60, dice así: al oírlo, muchos de entre sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: esto os escandaliza. Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, y la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Amén. La enseñanza se llama: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Esta palabra la dijo el Señor Jesús. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús llegó a esta palabra, podríamos decir como a esta conclusión? ¿Por qué terminó diciendo esto? ¿Qué había ocurrido con el Señor Jesús para que antes dijera los discípulos: dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Y después les dice el Señor: esto os escandaliza. O sea, ustedes se escandalizan por esas palabras que les he dado. Para ustedes no entienden y forman como un enredo, podríamos decir, una tormenta en un vaso de agua. Y les dice: ¿qué si vieras al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero? ¿Quiénes vieron a Jesús ascendiendo? Los mismos discípulos que estaban con él. No todos los que estaban aquí vieron a Jesús cuando ascendió, dice Hechos capítulo 1. Solamente 11, no fueron los 12, porque entre ellos había uno que iba a entregar al Señor. No fueron todos, fue los 11 discípulos, como dije. Por eso le dije: ¿qué si vieras el Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero? Cuando uno ve esta palabra de que Jesús antes, el Hijo del Hombre antes, estuvo antes en el cielo, el Hijo del Hombre, aunque había nacido de una mujer, engendrado en una mujer como María la Virgen, ya antes existía como el Hijo del Hombre, ya antes existía como el Hijo de Dios, porque la palabra de Dios siempre ha existido. Pero el Señor dijo esta palabra. Se escandalizan por eso, que si vieran al Hijo del Hombre ascendiendo donde estaba antes. ¿Y por qué razón dijeron los discípulos: dura es esta palabra? ¿Cuáles fueron las palabras duras que el Señor Jesús llegó a decir para que ellos dijeran: es muy duro lo que está diciendo? Porque en el capítulo 51, versículo 51 de Juan 6, llegó a decir el Señor Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos discutían unos con otros diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y sigue diciéndole el 55 el Señor: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y en el 58 sigue diciendo: este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Estas fueron las palabras que el Señor dijo para que ellos dijeran: dura es esta palabra. O sea, es muy duro que el Señor dijera: el que mastique este pan, el que mastique mi carne. O sea, eso es como diciendo: esta es una exageración de parte del Señor Jesús en decir que el que coma de él, que el que se alimente de él. Ellos no entendían eso, y por esa razón aún los discípulos dijeron: dura es esta palabra. Y muchos discípulos se volvieron a lo que hacían antes. ¿Cuáles discípulos? No eran de los 12
eran de los otros, podríamos decir, de los 70 discípulos que también había enviado en Lucas capítulo 10, porque recuerdan que en Lucas 9 el Señor envió a los 12 y en Lucas 10 envía a 70 discípulos más para que anuncien la palabra y para que vayan y liberen y sanen. Entonces uno de esos, al ver esa palabra, llegó a decir: es muy duro lo que está diciendo, o sea, no entendemos cómo es eso de que el que coma de él. Dijeron en ese pasaje de Juan 6, dijeron: pero es que nosotros lo conocemos, sabemos quién es. ¿Y cómo es eso que él viene ahora a aparecer a decir que el que coma de él y que el que se alimente de él y que el que mastique de él y el que coma su cuerpo? Y no les cuadraba esto. Por esa razón muchos llegaron a irse. Termina diciendo después en versículos siguientes a cuando el Señor les dice a los 12: ustedes también quieren irse. Y entonces dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, para Pedro Jesús era lo máximo. Para Pedro Jesús era la respuesta. Para Pedro no había otro como Jesús. No había otro ser como Jesús, y por eso llegó a decir: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro, decir estas palabras, Pedro significaba que ya él había, como se dice, como la mujer del flujo, había ido y había gastado el dinero en todo. O sea, ya había ido a diferentes, siguiendo. Pedro siguió hasta Juan Bautista y vio en Jesús que realmente en Jesús era como se dice, lo máximo, ¿verdad? Por eso dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, el Señor Jesús comenzó hablando, para que llegara a esta palabra, comenzó hablando sobre el pan vivo bajado del cielo. La enseñanza, les repito, se llama: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Cuando yo vi este versículo, aunque lo había visto antes, tal vez no lo había detallado, tal vez no había pensado, no había meditado en esas palabras, en estos versículos. Y cuando yo veo este versículo que dice: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, como que se le abre a uno el entendimiento y uno puede decir: ahora entiendo más, ahora comprendo otros versículos. O sea, este versículo ayuda a entender otros versículos. Entonces eso le da a uno como claridad y le da a uno alegría, y uno puede decir: con razón, ahora sí me cuadra. Por eso es que yo siempre digo: si usted no entiende un versículo, si uno no entiende un versículo, no se desespere buscando respuesta, porque si usted busca respuesta va a hallar una respuesta, pero no es la respuesta de Dios. Pero si usted espera en Dios, aunque no entienda un versículo, lo que va a hacer es orar, pedirle al Señor: ayúdame a entender, no entiendo lo que usted quiso decir, no entiendo lo que usted quiere decir en este versículo, pero algún día voy a entender. Y no se desespera, sino que espera. Cuando uno hace esto, va a llegar el momento en que va a entender los versículos que no entendía, y entonces va a decir: ahora entiendo. Y este versículo es uno de esos versículos que yo puedo decir: ahora entiendo más, porque sí había visto algo, pero esto le da a uno más seguridad y más firmeza. Cuando yo veo ese versículo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahora, para llegar el Señor Jesús a decir palabra, primero habló del pan. El pan es palabra, pero Él comenzó hablando del pan. Ahora nosotros sabemos, todos sabemos que hay un pan, y el cristiano sabe que hay otros dos tipos de pan. Por lo menos el hombre, el ser humano, el natural, sabe que existe el pan. El pan que comemos, el pan que compramos, el pan o semilla que compramos y sembramos y sale un trigo y luego tenemos el proceso y sacamos pan, ¿verdad? Ese es el pan normal. Pero está el segundo pan. Y el segundo pan es el maná que el Señor envió al pueblo de Israel, y que la Biblia nos habla en Josué 5:12. Dice: y después que hubieron comido el producto de la tierra,
el man cesó en la mañana y no hubo más maná para los hijos de Israel, y aquel mismo año comieron del fruto de la tierra de Canaán. El pan o el maná se acabó para Israel cuando entraron en la tierra prometida. Entonces podemos decir que es el segundo pan, y es el que los judíos o fariseos le decían: nuestros padres nos dieron a comer del pan. Es este segundo pan, el maná. Era una semillita que caía del cielo cuando ellos iban por el desierto y agarraban esa semilla y amasaban y hacían pan. Y el tercer pan, que es el que conocemos nosotros, que es el pan vivo bajado del cielo. Y ese pan se llama Jesús. Amén. Es el pan vivo bajado del cielo, el cual dice aquí en Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Bien, pero miremos diferencias entre el pan de la tierra y el pan del cielo. El pan de la tierra lo compro, ¿verdad? Pero el pan del cielo lo tengo por creer en Jesucristo. El pan de la tierra es para el bueno y el malo, porque la Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. El pan es para todos, buenos y malos, pero el pan del cielo es para el bueno y el malo que se arrepiente. El pan de la tierra es para saciar el cuerpo, porque fíjese que si usted no ha cenado, va tal vez a comer pan, o hamburguesa que lleva pan, o sándwich que lleva pan, o galleta, o algo que sea similar. Pero lo que sí podemos ver es que el pan de la tierra, el alimento de la tierra, sacia nuestro cuerpo. Y tenemos otra vez hambre a las 4 o 5 horas, y luego volvemos a tener hambre, y así al otro día vuelve a haber hambre. Pero el pan del cielo, ese pan del cielo, nos sacia a nosotros si no volvemos a tener hambre. Por eso Pedro dijo: ¿a quién iremos? Yo ya tengo ese pan, yo ya no necesito más pan. Usted es el pan vivo bajado del cielo. O sea, tú tienes palabras de vida eterna. Eso fue lo que quiso decir Pedro: tú tienes palabras de vida eterna. Entonces hay diferencia entre el pan de la tierra y el pan del cielo. El pan de la tierra nos sacia y volvemos a tener hambre. El pan del cielo nos sacia y no tenemos que buscar otro alimento para el espíritu, para el alma. Ya ese pan, que es la palabra de Dios, nos sacia. Amén. Pero ocurre lo siguiente: el enemigo tentó a Jesús. Dice la Biblia, el tentador le ofreció al Hijo de Dios pan de la tierra. Mateo 4, versículo 1, o Lucas 4, 1 dice que Jesús fue llevado al desierto, estuvo 40 días en ayuno y tuvo hambre. Y cuando pasó eso, dijo el diablo, llegó de una vez diciendo: listo, hambre significa que necesita saciarse del pan de la tierra, porque él estaba como hombre. ¿Verdad que es así? Entonces dice Mateo 4:3, y llegando el tentador le dijo: ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuál es ese pan? Pan de la tierra. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pan del cielo. Ahora, ¿por qué el enemigo tentó a Jesús con el pan de la tierra? ¿Verdad es la pregunta? Hay 3 respuestas que tengo. Porque él sabe que el pan de la tierra es para saciar al hombre, al ser humano, y como él sabía que se había despojado y estaba como ser humano, entonces le ofreció, porque dijo: el hombre necesita es pan de la tierra. Pero también el tentador sabía la palabra que Dios había dado en Deuteronomio 8:3, que fue: por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Este versículo lo sabía el enemigo. Todos nosotros sabemos que el diablo conoce la Biblia, y por eso fue que tentó a Jesús con la misma palabra de Dios. Él conocía este versículo y por esa razón lo tentó. Ahora la tercera razón es porque el enemigo sabía que Jesucristo era el pan vivo bajado del cielo.
Fíjense que cuando Jesús aparece y está caminando y ve personas endemoniadas, las personas con espíritus decían: sabemos que eres el Hijo de Dios. Sabemos que eres el Hijo de Dios y has venido a atormentarnos antes de tiempo. O sea, ellos sabían que Él era el alimento. Ellos sabían, así como el diablo también sabía, que Jesús era el pan vivo bajado del cielo, que era el alimento de Dios, que era el Hijo de Dios, que era el que había salido de Dios. Y por esa razón el enemigo tentó a Jesús. Sabía que había salido de Dios y quería que le obedeciera. Quería que le obedeciera, convirtiendo las piedras en pan de la tierra. Ahora, ¿por qué el enemigo quería le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan? ¿Para qué razón quería que las piedras se convirtieran en pan? Para que alimentara con ese pan al mundo. Si Jesús hubiese convertido las piedras en pan, hubiese perdido, porque Jesús no necesitaba convertir las piedras en pan. Él era el pan. Amén. Él era la palabra de Dios. Ahora, como el enemigo vio que tenía hambre, dijo: aquí es donde lo agarré con hambre. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es alguno de ustedes cuando les da hambre? Y cuando tiene mucha hambre. Que tiene mucha hambre. Lo que sea lo come, ¿verdad? Tal vez alguien diga: no, yo no soy así. Bueno, varios ejemplos. Uno, se lo llevan al cuartel y en la casa es pretencioso y allá no hay más nada. Y como decía Ordóñez, no está mamita, ¿verdad? No está la mamá. Entonces tiene que comer y come fororo y come lo que no le gusta. Y si llega a querer saciarse o abusar de lo que le gusta, hasta le va mal en el ejército. Yo recuerdo, porque yo fui al ejército y yo estaba allá y había acabado de cenar, y entonces me provocó un dulce que vi. No recuerdo cómo que se llama este dulce. Ciruelas, ciruelas, es como negrita, cocinada es negrita, ¿sí? Es dulce y es como sabrosa, ¿no? Y entonces yo dije: ay, yo quiero un poquito de eso. Y resulta que un sargento se dio cuenta. Me dijo: ay, ¿usted quiere dulce? Y me trajo una tazota de dulce. Dijo: coma. Y yo no quiero más. No, usted que quería dulce, coma. Así me pasó a mí esa experiencia hace unos añitos que estuve en el ejército. Cuando no fui porque querían, me llevaron. Bueno, yo pasé por esa experiencia de querer algo y se dieron cuenta. Entonces, cuando uno tiene hambre, eso le pasó al Señor Jesús. Él tuvo hambre y el diablo dijo: listo, lo agarré. Y entonces ahí fue donde le dijo: dile a esas piedras que se conviertan en pan. Imagínense, 40 días de ayuno y por fin ya tenía hambre. Y entonces él se aprovechó de ese momento, pero sin embargo el Señor todavía tenía reservas. El enemigo creía que los 40 días sin comer lo iba a debilitar. 40 días sin comer significaba ayuno, no era dejar de comer por hambre, era que estaba fortaleciendo todo su ser. Y por eso es que pudo vencer al diablo. Y es lo que ocurre cuando el diablo cree que nos está venciendo, nosotros estamos obteniendo la victoria en el Señor. Amén. Créanle a Dios, hermano, que tal vez usted vea como un problema, vea que se está hundiendo. Si usted está creyendo en el Señor lo que está haciendo es fortaleciéndolo y levantándolo. Y el enemigo es donde quiere aprovecharse, pero usted está lleno del Señor. Amén. Entonces, hermanos, esto fue lo que le ocurrió al Señor Jesús y por esa razón fue que el enemigo tentó. Ahora, de pan de la tierra a pan, como palabra de Dios. El Señor, para explicarles este proceso, para poder llegar a decirles: yo soy el pan vivo bajado del cielo, Él los llevó por un proceso paso a paso,
desde Juan capítulo 6, los primeros versículos, el Señor Jesús comenzó de alguna forma con una enseñanza, pero no era una enseñanza hablando, sino era una enseñanza con las experiencias. Llegó y vio que muchos lo seguían y entonces le dijo a los discípulos: ¿y cómo vamos a hacer? Dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6:5. O sea, él comenzó a hablarles sobre cómo hacemos para que coman si ya tienen tantos días siguiéndome, tienen hambre. Entonces ellos comenzaron a decir: Señor, no tenemos. Al fin dijo: aquí hay uno que tiene 5 panes y 2 peces. Otro había dicho: tiene 200 denarios. Y el Señor dijo: ¿cómo vamos a hacer? Por eso dijo: ¿cómo vamos a comprar con 200 denarios para tanto? No alcanza pan por lo menos para 15,000 personas, que era tal vez la que habían en ese momento. Y luego el Señor Jesús, al aparecer los 5 panes y los 2 peces, levanta las manos. Juan 6:11 dice: tomó los panes y habiendo dado las gracias, repartió a los recostados, igualmente de los pececillos cuanto quisieron. Quiere decir que se saciaron con ese pan. Lo fue llevando. Después les dice Juan 6:26, les responde Jesús: de cierto os digo, al ver que había pasado al otro lado del río, y dice que lo siguieron y le dijeron: Señor, ¿y usted cuándo se fue? Entonces aquí donde les dice esto: me buscáis no porque viste señales, sino porque comiste de los panes y os saciasteis. O sea, ustedes me están siguiendo es por el pan de la tierra. Eso les estaba diciendo el Señor Jesús. Pero después en el capítulo 6:32 les dice el Señor, cuando los fariseos, maestros de la ley, le dicen: nuestros padres nos dieron maná, pan del cielo. Y le dice el Señor: no os ha dado Moisés pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre ese pan. O sea, era parecido a la mujer samaritana: Señor, dame de esa agua que usted tiene para yo no volver a tener sed. Ahora ellos estaban diciendo: uy, ¿qué pan es ese? Que uno come, se sacia y vuelve otra vez a multiplicarse, porque se había dado una multiplicación, se había dado un milagro sobrenatural, ¿verdad? 5 panes y 2 peces se multiplicaron y todos comieron. Entonces les dice: ustedes me siguen por el pan que les di, por el milagro que hice. Y les dicen: dame de ese pan. Y viene la respuesta del Señor: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y volvió a decir en el 51, que ya les leí: yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Bueno, todas estas palabras que el Señor dijo con respecto al pan y que lo siguieron, fue como un ejemplo, fue una ilustración para llevarlos y terminar diciéndoles, después de que no hay alimento, de que les dijo el maná, de que hubo milagro sobrenatural, le dijo: bueno, si ustedes quieren no volver a tener hambre, así como ese pan de la tierra los sacia, yo les voy a dar el pan para que no vuelvan a tener hambre. Danos de ese pan. Yo soy el pan. Y comienza: el que come este pan, el que come mi cuerpo, el que mastica mi carne, y ahí es donde viene y dicen ellos: dura es esta palabra. O sea, ¿cómo vamos a comer? O sea, él lo que estaba diciéndoles es que el que coma de él no volverá a tener hambre, porque él es la palabra de Dios. Amén. Jesús les estaba diciendo: tengan presente que yo soy el pan del cielo. Cada vez que Israel celebraba las fiestas, recordaban la victoria cuando salieron de Egipto, el Señor les dijo: tienen que hacer esta Pascua. Y la Pascua significa panes sin levadura y recordar la victoria de Jesús y matar un cordero. Pero después el Señor Jesús, cuando está con los discípulos, comienza a hablar de que también quiere participar de la Pascua, porque él era un judío y tenía que participar de la Pascua como ellos. Pero cuando nosotros participamos de la Pascua,
Los israelitas participan de la Pascua. Nosotros participamos o celebramos la Pascua que es Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Corintios. Cristo es nuestra Pascua. Cuando nosotros participamos del pan, cuando nosotros nos alimentamos en la cena del Señor, cuando venimos a la iglesia, los que se alimentan de ese pan son los que se alimentan realmente de la palabra de Dios. Amén. Cuando yo me alimento de la palabra de Dios, soy el que soy autorizado para tomar de ese pan. Pero el Señor llegó a decir después de estas palabras: el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha nada. ¿Cómo es esto? Cuando el Señor formó al hombre de la tierra, el ser humano era solo una tierra, un cuerpo, un objeto, pero necesitaba soplo. Por eso dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Solo la tierra es tierra, pero como sopló Espíritu sobre esa tierra, recibió Espíritu y vino vida sobre él. Amén. Entonces el Espíritu es el que da vida. También esto podemos entenderlo es: el pecador al aceptar a Jesús como Señor y Salvador es salvo, pero necesita del Espíritu Santo para vencer los deseos de la carne. El Espíritu es el que da vida. Por más de que yo acepte a Jesús como Señor y Salvador, si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, la salvación se puede perder. Y aquí hay, como se dice, tema para hablar, porque hay muchas personas que tienen opiniones con respecto a este punto de la salvación. La Biblia dice que el que confiesa a Jesús y cree de corazón es salvo. Eso lo dice Romanos 10, 9 y 10. Pero también la Biblia nos habla de que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace en nosotros es mantenernos, ayudarnos, guardarnos para que podamos mantener esa salvación que recibimos de Jesucristo. Si solamente con hacer una oración de fe y vive su vida con los deseos de la carne, se puede perder. Por eso es que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Nosotros aquí estamos de alguna forma en la carne, pero no por el pecado. En la carne porque somos humanos, miremoslo de este punto, ¿no? Porque habla de la carne como pecado. Nosotros somos seres humanos. Nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Pero si yo creo que por hacer la oración de fe soy salvo y vivo mi vida como antes, lo que hice fue tomé la oración como una superstición o como un agüero. Yo debo de mantenerme esa salvación que acepté por proclamar a Jesús, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y tristemente hay personas que están haciendo comentarios sobre este punto y están diciendo que como ya hizo la oración, no importa que peque, que ya es salvo. Eso es un engaño del diablo para que la persona se pierda. Si uno hace eso, está anulando al Espíritu Santo. Y la función del Espíritu Santo es ayudarnos a todos nosotros, los hijos de Dios, a los que aceptamos a Jesús, para poder mantener la salvación. Entonces, hermanos, necesitamos del Espíritu de Dios. Pongan atención para resumir y concluir con la enseñanza que no es muy larga. Dijo el Señor: las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Pongan atención. Las palabras que Él dijo son espíritu y dan vida. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la Biblia que Dios lo creó y dijo. Y si ustedes miran, dice el versículo: y el Espíritu de Dios estaba ahí. Las palabras son espíritu. Cuando Dios creó hablando, ahí estaba el Espíritu. ¿Sí me entienden? Así como estoy haciendo esas señales así, palabra y espíritu. Dios dijo: sea la luz. La palabra es espíritu. Por eso dice Juan 4: Dios es espíritu.
dice otros versículos, el Señor es espíritu. Y por eso es que es un solo ser. Y por eso es que no podemos separar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Lo único que se separó, por decir separó, es que la palabra vino a la tierra y se despojó. Y ahí fue donde hubo el despojarse de la palabra. Pero la palabra de Dios, aunque se despojó en la tierra y no era palabra creadora ahora, porque en la tierra la palabra de Dios no creaba. La palabra de Dios estaba sometida y limitada como los hombres. Por eso es que no podía estar en varios lugares a la vez. La palabra de Dios, o sea, Jesús. Sin embargo, aunque no podía estar en varios lugares, Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque es que las palabras que él habla no son las palabras de él, sino las palabras del Padre. Como él habla la palabra del Padre, la palabra es espíritu. Y el Espíritu del Señor estaba sobre él. Amén. Pero pongan atención. Dios le dijo al hombre, pueden tomar de todos los frutos y tienen vida. Recuerde que cuando hay palabra hay espíritu, porque las palabras son espíritu. Eso dice este versículo. No, pongan atención. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 45 dice que el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesús es un espíritu que da vida porque es la palabra de Dios que da vida. Amén. Bien. Dios le dijo al hombre, pueden tomar de todos los frutos, vida, espíritu, vida. Pero cuando viene el enemigo que ya se había revelado a Dios, viene y comienza a hablar. Y recuerden que el diablo es un espíritu, ¿sí? Es un espíritu. Y lo que habla el diablo también es espíritu, pero muerte. ¿Sí entienden? Si el Señor dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, las palabras que el diablo habla son espíritu también, pero son muerte. Toda la palabra que el diablo hable es muerte. Y toda la palabra que Jesús hable son espíritu y son vida. Amén. Cuando usted habla lo que Dios dice, usted está hablando vida. Usted está hablando espíritu de vida. Pero si usted como creyente está diciendo, no me levantaré, está hablando muerte, espíritu de muerte. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu. Hermanos, quiere decir que el vocabulario de nosotros tiene que ser palabra de Dios. Que nuestro hablar tiene que ser palabra de Dios. Si yo hablo lo que hablan los que no conocen de Dios, estoy, sin darme cuenta, hablando, dando espíritu, porque la palabra es espíritu, pero de acuerdo a cómo hable. Si es de acuerdo a Dios, da vida, pero si es de acuerdo a lo negativo, al enemigo, es muerte. Por eso es que si yo me pongo a murmurar, muerte. Son espíritu. Por eso los espíritus, por eso hay espíritus de enfermedad, por eso hay espíritus de muerte, por eso hay espíritus que uno cuando está orando por alguien dice, te vas orgullo en el nombre de Jesús, cuando está orando por alguien que está con espíritus. Y uno, el Señor le muestra que es un orgullo que hay, que es resentimiento, y uno le dice, se va en el nombre de Jesús, espíritu de resentimiento, y pega un grito y se va. ¿Por qué razón? Porque esa persona se dejó llenar de palabras que son espíritu, pero que son muerte. Porque dejó llenar su corazón de lo negativo, de lo malo, de lo que siempre están diciendo, de que no se puede, de que no vamos a avanzar, de que no vamos a crecer, de que no voy a prosperar.
Declarar eso es palabras, espíritu y muerte. Pero el Señor dijo, las palabras que yo les he dado, les he hablado, son espíritu y son vida. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿ustedes saben por qué viene el Espíritu Santo? Que ustedes lo saben, algunos lo saben. Si no, compre el libro Revelación del Yo Soy. Y también se ha explicado mucho aquí en la iglesia. Para que pudiera venir el Espíritu Santo a estar sobre todo creyente, tenía que haber venido la palabra primero a morir y a volver al Padre. Cuando la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios, que dice Isaías 55:11, viene y cumple el propósito con el cual Dios lo envió, entonces la palabra vuelve al Padre y Jesús desde el Padre envía al Espíritu. Cuando yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, viene el don del Espíritu. Hechos 2:38 dice eso. Bautízate en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Para que pueda venir el Espíritu es porque primero vino la palabra. Para que pueda venir el milagro es porque primero vino la palabra. El milagro es del Espíritu, pero tienen que aceptar la palabra. Igual, para que pueda venir vida, yo tengo que creer en la palabra del Señor Jesucristo, porque las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Por eso es que el Señor Jesús comenzó a hablarles del pan, del pan, del pan, y después dijo, yo soy el pan. Y yo soy el pan bajado del cielo, y yo soy la palabra. El que cree en mi palabra tiene vida eterna, el que mastica mi palabra tiene vida eterna. El que crea esta palabra, y después termina diciendo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Antes dijo, el espíritu es el que da vida. ¿Recuerdan el versículo que dice ahí? El espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu. Hasta orando, hermanos. ¿Cómo es oración? Si la oración que yo estoy haciendo, debemos tener cuidado hasta cómo oramos. Porque podemos estar orando y declarando muerte. Aunque esté orando al Padre, aunque esté orando en el nombre de Jesús, pero puedo estar diciendo cosas que no es. Porque nos hemos mal acostumbrado a hablar. Nos hemos acostumbrado a estar diciendo cosas que no debemos decir. Entonces, hermanos, hasta en la oración debemos cuidar cómo oramos. Porque podemos estar orando y dando palabras de espíritu que son muerte cuando estoy diciendo, sí, Señor, te doy gracias porque tú me sanas, pero bueno, Señor, será en su tiempo. Eso, aunque uno dice, pero ¿cómo hago, verdad? En algún momento dice, ¿cómo hago? Es en su tiempo. La Biblia dice a su tiempo pronto en Isaías 60. Pero, por decir, hasta esta forma de orar, que hace tiempo orábamos nosotros y después dejaron de invitarnos a orar en ese tiempo. Vaya y ora por aquella hermanito que está allá. Íbamos y oraban y se moría. Ahora, ¿por qué razón? Porque es que orábamos y declarábamos palabras de muerte. El Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y si yo voy y oro por alguien y digo, Señor, te doy gracias porque tú la sanas, pero que sea tu voluntad. O sea, no tengo decisión propia. Estoy diciendo, usted verá qué hace. Y Dios puede decir, bueno, pues el destino de cada quien es morirse porque tiene que llegar a un límite de tiempo. Pero si estoy diciendo, es su voluntad, en otras palabras, le estoy diciendo al Señor, hágalo porque yo quisiera más bien que se fuera. Cuando hay momentos en que uno va a orar por alguien y lo ve tan mal, que uno dice, no, es que ese no se va a levantar. Señor, que se haga tu voluntad porque la mía es imposible. Entonces, a veces esas oraciones afectan. Claro, parece contradictorio, ¿verdad? Esto de la voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero yo
Si yo voy a orar por alguien, yo tengo que declarar en el nombre de Jesucristo se sana. Si no se sana, ya es el Señor. Pero yo tengo que declarar vida. Yo no puedo declarar muerte. Por eso debemos tener cuidado como hablamos, porque podemos estar hablando muerte. Porque las palabras son espíritus. Las palabras del Señor es espíritu y da vida. Y la palabra que el hombre pueda decir, mire, salga a la calle, usted no se, bueno, ni siquiera salga a la calle, usted cuando esté en el lugar de trabajo, usted va a darse cuenta de que las personas hablan pura muerte. Esto se lo llevó quien lo trajo, eso es muerte. Esto aquí ya no hay nada que hacer, eso es muerte. Pero nosotros tenemos que declarar vida. Señor, usted es el único que nos puede sanar, usted es el único que va a prosperar, usted es el que va a sacar a Venezuela adelante, usted es el que va a restaurar mi familia. Yo declaro en el nombre de Jesucristo vida sobre mi familia. Yo sé que están guardados, Señor, todos están guardados en ti. Eso es declarar vida. Amén. Tenemos que orar con palabra de Dios. Por eso es que no podemos orar con nuestras palabras, porque podemos estar nosotros queriendo dar muerte sin darnos cuenta, porque es que es sin intención que uno puede estar declarando muerte sobre alguna persona. El miércoles, una hermana que no la veo, creo que no vino. Ah, sí está por ahí. La tenían tapada. El miércoles, bueno, mejor venga, pase hermana y venga, denos el testimonio. ¿No le da pena hablar, no? ¿No? Bien. El miércoles yo vine a predicar y yo iba a predicar esta palabra, pero no pude predicar la palabra porque no permitió el Señor. Uno, quería que fuera hoy, pero lo otro, quería que el miércoles hubiese ministración, porque el miércoles no se pudo predicar. Me puse a orar y el Señor tomó el control y empezó a ministrar a casi todos los hermanos y lo quiso así. Ahora, hermana Belinda, compártame lo que usted me compartió sobre ese ejemplo que vemos con respecto a la palabra de vida. Buenas noches para todos. Bueno, el miércoles, pues como acabó de decir el pastor, empezamos a orar y bueno, fue solo ministración y no hubo prédica. Entonces, yo venía con un dolor en esta rodilla y yo ya le había dicho a mi hermana cuando nos vinimos de la casa, le dije, uy, me duele muchísimo la rodilla, hasta para subirme. Yo le dije, me duele muchísimo. Y cuando llegamos y bueno, empezó la administración y todo, y oramos y todos fuimos ministrados, gracias al Señor. Y cuando terminó, ya que terminamos, entonces yo pasé y di el testimonio de que había sido sanada, porque pues ya no me dolía la rodilla, yo no sentía que me dolía. Y resulta que llegué a la casa y cuando voy llegando a la casa y ese dolor como que más me dolía, ¿no? Volvió otra vez el dolor a la rodilla y me empezó a doler más. Ahí no me dolía por los lados, sino era por todos lados. Y Dios mío, dije yo, y Señor. Entonces, bueno, yo no le presté atención, yo llegué y hice lo que tenía que hacer y me fui y estaba orando para acostarme y ese dolor, pero, o sea, intenso. Entonces dije yo, Señor, usted me sanó. Yo estoy sana en el nombre de Jesús. Yo no sé. Le dije, yo no sé porque yo ya di testimonio. Y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que usted dice se cumple.
Y yo pues di testimonio de que estoy sana y cómo me va a estar doliendo la rodilla, ¿no? Yo no lo acepto, yo estoy sana en el nombre de Jesús. Y oré y declaré la palabra de sanidad y o sea, mi mente era positiva de que yo estaba sana a pesar de que me dolía, porque eso yo salí así, de donde me levanto, de donde me siento a orar y eso. Yo me fui así para la cama y llegué y me subí con ese dolor pero tremendo. Y subiéndome a la cama y yo decía, Señor, yo estoy sana en el nombre de Jesús porque usted me sanó. Y al otro día me levanté y mire, hasta hoy, desde el miércoles, y tengo las rodillas como si tuviera, ¿qué es lo que le ponen a uno para que no le duelan las cosas? Así como anestesia, algo así. Una anestesia buenísima que da el Señor cuando uno le cree. Bien. Mire, hermanas y hermanos. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Si yo declaro la palabra, estoy declarando el espíritu que sana y estoy declarando vida. La hermana se sanó, dio testimonio y después vino, pero no podemos decirle, ¿es el diablo? No, es Dios probando, a ver qué es lo que usted dijo, qué es lo que declaró, qué es lo que habló. Y en el nombre de Jesús dijo, es vida, me declaro sana. Dijo, es suya, recibe sanidad porque está declarando vida sobre su cuerpo. Amén. Hermano, así es que tenemos que nosotros declarar y orar. Por eso es que hay enfermedades que uno está diciendo, en el nombre de Jesús se va y todavía está, pero yo me declaro sano porque es el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida y por eso soy sano. Hermano, y si usted cree, usted recibe. Amén. Tenemos que tener cuidado como hablemos. Por eso yo me decía, esto me da más claridad, porque nos dice Proverbios, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces eso es como una ayuda más para entender esto, vida. Amén. Les invito a que se levanten. Vamos a orar. Y no solo es declarar por enfermedad, sino es que nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Si usted habla con odio, usted no está declarando vida, usted está declarando lo que el enemigo quiere, espíritu y muerte, y por eso es que se llena de resentimiento y por eso es que dice, ¿y por qué no puedo cambiar y por qué soy así? Porque tal vez hubo una palabra en un pasado que usted declaró y hoy desconoce y tiene que renunciar a esa palabra que usted declaró como muerte en un pasado y hoy está pidiendo vida, pero no ha renunciado a una palabra que hay de un pasado. Tenemos que renunciar a palabras del pasado que tal vez nos dijeron, tal vez alguien deseó algo y no lo declaró y no lo dijo. Cuando uno conoce la palabra, uno dice, renuncio a eso, rechazo esa palabra. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Gloria
tu sueño.